Primeros pasos de matemática aplicada Una a la de las primeras biología. actividades que deben realizarse es describir con palabras el fenómeno estudiado. Se debe determinar con precisión las variables y conjuntos intervinientes. Es recomendable usar abreviaturas de una letra para indicar las variables y emplear la notación funcional para expresar las relaciones entre variables. Indicar en cada caso la variable independiente y la dependiente, esbozar un gráfico y, si es posible, plantear un modelo. Un primer ejemplo nos dice: el número de mosquitos atrapables por una trampa de luz varía según la hora del día. De este texto puede deducirse que la variable dependiente o respuesta, a la que representaremos con, por ejemplo, la letra M mayúscula, es el número de mosquitos que se capturan mediante una trampa de luz durante una hora, el que será un número natural o entero positivo. En tanto que la variable independiente o explicativa es la hora del día, a la que podemos denotar como h. Los valores posibles de h son los enteros de 1 a 24. La hora 1 es el intervalo de tiempo que transcurre entre la hora 0 y la hora 1. ¿Por qué? Porque es necesario darle tiempo a la trampa para que efectivamente capture mosquitos. Vemos aquí que tanto m como h son, asumen valores enteros. A las variables que solo asumen valores enteros se las denomina variables discretas. El texto no ofrece más información, por lo tanto podemos escribir la relación entre las variables como m en función de h, o que el número de mosquitos atrapables, digamos, varía a través de las horas. Todos sabemos que hay horas de noche y de día. Noche y día, con muy distinta iluminación, además de horas en las que transcurren los crepúsculos matutino y vespertino, o sea, el amanecer o el atardecer, en los cuales la iluminación varía rápidamente. La posibilidad de hacer una gráfica de la relación depende de conocimientos que no están aportados en el texto. El conocimiento popular podría decirnos que de noche se capturan más individuos que durante las horas de sol. Otro enunciado dice: el número de mosquitos atrapables por una trampa de luz depende de la temperatura del momento en que se realiza la captura. Aquí la variable dependiente o de respuesta es la misma m anterior, número de mosquitos que se capturan mediante una trampa de luz durante una hora. La variable independiente o explicativa es la temperatura ambiente medida en grados Celsius y denotada aquí con la letra T mayúscula. Luego, la relación funcional queda expresada como que m es función de t, o que el número de mosquitos varía con la temperatura ambiente. En este texto dice: el número de larvas de insecto endofitófago por hoja está en función del área foliar. En este caso, la variable dependiente o respuesta es el número de larvas del insecto, lo que podemos representar con la letra L, y la variable independiente o explicativa es el área foliar, que se mide en milímetros cuadrados, y en este caso esta variable asume valores reales positivos. La relación es L en función de A. En este enunciado dice: con el transcurso del tiempo la población humana ha crecido exponencialmente. La variable dependiente o respuesta es el tamaño de la población humana o el número de individuos humanos, y la variable independiente explicativa es el tiempo medido en años. La relación básicamente puede expresarse como que el tamaño de la población varía a través del tiempo, o n igual a f de t. En este caso se nos informa que la población ha crecido, es decir, que en años anteriores hubo menos individuos que en los siguientes. Además dice que ese aumento es exponencial, es decir, que responde a una función exponencial.
De ese modo podemos escribir la relación como que el tamaño de la población humana a través del tiempo varía como según la siguiente expresión, n sub 0 multiplicado por e a la r por t. En este caso, n sub 0 es una constante positiva que representa el número de individuos presentes cuando se inició el conteo, lo que se dice habitualmente el tamaño inicial de la población. La letra e es un número que representa la base de los logaritmos neperianos, aproximadamente 2,71828, y es un número irracional. En tanto r es una constante positiva. La gráfica correspondiente a esta relación tiene el aspecto que se muestra en esta figura. El siguiente ejemplo dice: la potencia de un músculo es proporcional al cuadrado de su longitud. La variable dependiente o de respuesta es la potencia del músculo, que se mide en watts, que es lo mismo que vatios, y que podemos denotarla con la letra P mayúscula. La variable independiente o explicativa es la longitud medida en centímetros. De este modo, la relación se puede expresar como que la potencia es función de la longitud del músculo. En este caso, se nos informa que la potencia es proporcional al cuadrado de la longitud del músculo, lo que puede modelarse como que la potencia en función de la longitud del músculo es igual a K por L al cuadrado, donde K es una constante de proporcionalidad. La gráfica correspondiente corresponde a la rama derecha de una función cuadrática. El siguiente texto dice: mientras menor sea la densidad de abetos por hectárea, mayor será el volumen maderable de cada árbol. La variable dependiente o respuesta la podemos denotar con B mayúscula, volumen maderable de cada abeto, que en el Sistema Internacional de Medidas sería en metros cúbicos, pero en el mercado maderero se mide en pie cúbico. La variable independiente o explicativa es la densidad de abetos por hectárea, o sea, el número de árboles plantados en cada hectárea, y eso lo denotamos con la D minúscula. Entonces la relación queda descrita como que el volumen está en función de la densidad. Ahora bien, se nos informa que la función es decreciente. El decrecimiento de las funciones puede verse gráficamente en tres formas generales posibles. Una en forma de línea recta, una en forma asintótica al semieje positivo de las abscisas, y otra curva que cortará en algún momento al semieje positivo de las abscisas. Acá vale la pena ponerse a pensar cuál de estas sería la más adecuada y buscar o pensar qué ecuación describe esta relación. En este texto dice: la temperatura del aire varía periódicamente durante el transcurso de los años. Entonces tenemos temperatura, denotada con T mayúscula, medida en grados Celsius, y la variable independiente, el tiempo, pero teniendo en cuenta la diferente calidad de los días del año. La relación, en términos generales, podemos decir que la temperatura varía a través del tiempo, o sea, T mayúscula igual a F de T minúscula. Sabiendo que presenta una variación periódica, varía periódicamente, sabemos que, por ejemplo, en enero, diciembre, siguiente enero, las temperaturas son mayores que en los meses de julio, por lo menos en el hemisferio sur. Entonces, podemos modelar la variación de la temperatura a través de los años alrededor de una temperatura media, más una variación dada por la oscilación de una función similar a un coseno o a un seno,
Este tipo de funciones reciben el nombre de senoides o cosenoides. Entonces, la gráfica que representa a esta relación tendrá el aspecto que aquí se muestra.